discutimos, participamos y a veces peleamos, pero todo es en amor. Al final nos abrazamos y seguimos tomando café juntos. Amén. Ok, entonces sígame por favor, página 79, voy a comenzar a leer. Punto número 3 en este capítulo. Este capítulo se llama La Batalla. Acuérdese, la batalla. Dice, el verdadero cristianismo es una buena batalla. Lo último que tengo que decir es esto: el verdadero cristianismo es una buena batalla. Buena es un adjetivo inapropiado para calificar cualquier guerra. Toda guerra del mundo es mala en mayor o menor grado. Sin duda que en algunos casos la guerra es una necesidad absoluta. Lograr la libertad de las naciones, impedir que el débil sea arrasado por el fuerte, pero aún así es mala. Conlleva mucho derramamiento de sangre y sufrimiento. Apresura a la eternidad miriadas de gente que no están preparadas en absoluto para el cambio. Suscita las peores pasiones del hombre, causa enormes pérdidas y la destrucción de propiedades, llena hogares pacíficos de viudas y huérfanos, extiende por doquier la pobreza, las cargas y el sufrimiento nacional, altera todo el orden en la sociedad, interrumpe la obra del evangelio y el crecimiento de la obra misionera cristiana. En suma, las guerras son un mal inmenso e incalculable, y todo el que ora debiera clamar noche y día: danos paz en nuestro tiempo. Pero hay una guerra que es enfáticamente buena, una batalla en la que no hay ningún mal. Esa guerra es la guerra cristiana. Esa batalla es la batalla del alma. Ahora bien, ¿por qué razones es la lucha cristiana una buena batalla? Examinemos este tema y hagámoslo en orden. No me atrevo a pasar por alto este tema e ignorarlo. No quiero que nadie comience la vida del soldado cristiano sin calcular el costo. No dejaría de decirle a nadie que quiere ser santo y ver al Señor, que tiene que luchar, y que la lucha cristiana, aunque es espiritual, es real e inexorable. Requiere valentía, audacia y perseverancia. Pero quiero que mis lectores sepan que hay aliento abundante con tal de que comiencen la batalla. Las Escrituras no llaman a la lucha cristiana una buena batalla sin razón y causa. Trataremos de mostrar lo que quiero significar. La batalla del cristiano es buena porque se libra bajo el mejor de los generales. El líder y comandante de todos los creyentes es nuestro divino Salvador, el Señor Jesucristo. Un Salvador que tiene sabiduría perfecta, amor infinito y omnipotencia. El capital de nuestra salvación nunca falla en llevar a sus soldados a la victoria. En ningún momento usa estrategias inútiles, nunca se equivoca en sus criterios y jamás comete un error. Sus ojos están sobre todos sus seguidores, desde el más grande hasta el más pequeño. No olvida el más humilde siervo en su ejército. Cuida y recuerda y guarda para salvación al más débil. Las almas que ha comprado y redimido con su propia sangre son demasiado preciosas para ser malgastadas y descartadas. Esto sí que es bueno. 2. La batalla del cristiano es buena porque se libra con la mejor de las ayudas. Por más débil que sea el creyente, el Espíritu Santo mora en él y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Escogido por Dios el Padre, lavado en la sangre del Hijo, renovado por el Espíritu, no va a la batalla bajo su propia responsabilidad y nunca está solo. Dios el Espíritu Santo le enseña, dirige, guía y conduce cada día. Dios el Padre lo guarda con su poder divino. Dios el Hijo intercede por él a cada momento, como Moisés en el monte mientras estaba peleando en el valle. Una cuerda triple como esta nunca puede romperse. Sus provisiones y pertrechos diarios nunca fallan. Su comisariado nunca es defectuoso. Su pan y su agua son cosas seguras. Por más débil que parezca y aunque se considere a sí mismo como un gusano, es fuerte en el Señor para hacer grandes cosas. Esto sí que es bueno. 3. La batalla del cristiano es buena porque se libra con la mejor de las promesas. Cada creyente cuenta con grandiosas y preciosas promesas, todas sí y amén en Cristo. Promesas que serán cumplidas indefectiblemente porque el que prometió no puede mentir y tiene el poder, al igual que la voluntad de cumplir su palabra. El pecado no se enseñoreará de vosotros, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano. Al que a mí viene, no le echo fuera. No te desampararé ni te dejaré. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras como estas valen su peso en oro. ¿Quién no sabe que la promesa de que vendrían refuerzos alegró a los defensores de ciudades sitiadas como Lucknow y dio fuerzas más allá de las normales? ¿Acaso no hemos oído que las promesas de refuerzos antes del anochecer tuvo mucho que ver con la poderosa victoria de Waterloo? No obstante, promesas como estas no son nada comparadas con el rico tesoro del creyente, las promesas eternas de Dios. Esto sí que es bueno. 4. La batalla del cristiano es buena porque se libra con el mejor de los desenlaces y resultados. Es indudablemente una guerra en la que hay tremendas batallas y angustiosos conflictos, heridas, moretones, desvelos, ayunos y fatigas. Aún así, todos los creyentes sin excepción pueden decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ningún soldado cristiano jamás se pierde, desaparece ni es dejado por muerto en el campo de la batalla. No habrá que llorar por él, ni se derramará nunca una sola lágrima por el soldado raso, ni por un oficial del ejército de Cristo. Cuando llegue la noche, el mismo llamado a presentar armas será exactamente igual al que se hizo en la mañana. Las fuerzas inglesas marcharon desde Londres a la campaña de Crimea con un cuerpo magnífico de hombres, pero muchos valientes perdieron su vida y nunca volvieron a ver la ciudad de Londres. Muy distinta será la llegada del ejército cristiano a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No faltará ni uno. Las palabras de nuestro gran capitán darán pruebas de ser ciertas. De los que me diste, no perdí ninguno. Esto sí que es bueno. 5. La batalla del cristiano es buena porque le hace bien al alma del que la libra. Todas las demás guerras tienen una tendencia mala, desagradante y desmoralizadora. Exteriorizan las peores pasiones de la mente humana, endurecen la conciencia y carcomen los fundamentos de la fe cristiana y la moralidad. Solo la guerra cristiana tiende a recurrir a las mejores características que le dan al hombre. Promueven humildad y caridad, reduce el egoísmo y la mundanalidad e induce a los hombres a poner sus afectos en las cosas de arriba. Nunca se ha oído de ancianos, enfermos y moribundos que se arrepienten de librar las batallas de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo. Solo se lamentan de no haber empezado a servir a Cristo mucho antes. La experiencia de aquel destacado santo, Philip Henry, no es la única. En sus últimos días le dijo a su familia: quiero que todos ustedes hagan constar que la vida vivida al servicio de Cristo es la vida más feliz que el hombre puede tener en el mundo. Esto sí que es bueno. 6. La batalla del cristiano es buena porque le hace bien al mundo. El resto de la guerra tiene efectos devastadores, son horrorosas y perjudiciales. Las marchas de un ejército por un país es un flagelo terrible para los habitantes. Donde quiera que va, empobrece, debilita y causa daño. La acompañan invariables daños a personas, propiedades, sentimientos y a los valores morales. Muy distintos son los efectos producidos por la batalla de soldados cristianos. Donde quiera que ellos vivan, son de bendición. Elevan el nivel de la fe cristiana y la moralidad. Y invariablemente mantienen bajo control al alcoholismo, la falta de respeto al día del Señor, el libertinaje y la deshonestidad. Aún sus enemigos se ven obligados a respetarlos. Donde quiera que uno vaya, rara vez verá que los cuarteles y acantonamientos militares le hacen bien al vecindario. Pero donde quiera que sea, encontrarás que la presencia de algunos pocos cristianos es una bendición. Esto sí que es bueno. Y pausa, ilustración. Imagínense cuando su vecino, ¿verdad?, de las bocinas que se amanecía se convierte. Le hace un bien a la colonia, hermanos, ¿verdad? Le hace un bien a la colonia. 7. Por último, la batalla del cristiano es buena porque termina en una recompensa gloriosa para todos los que la libran. ¿Quién puede decir
¿cuánto pagará Cristo a todo su pueblo fiel? ¿Quién puede calcular las cosas buenas que nuestro capitán divino tiene reservadas para aquellos que lo confiesan ante los hombres? Una nación agradecida puede darle a sus guerreros victoriosos medallas, pensiones, reconocimientos, honores y títulos, pero no puede darles nada que duren para siempre, nada que puedan llevar más allá de la tumba. Aún los más excelsos palacios pueden ser disfrutados solo por algunos años. Los generales y soldados más valientes tendrán que descender un día para presentarse ante el rey de los terrores. Mejor, mucho mejor es la posición del que pelea bajo el estandarte de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo. Puede ser que no reciba elogios en vida, y quizá algunos pocos al ser sepultados, pero tendrá algo que es mucho mejor, mucho más durable. Tendrá la corona incorruptible de gloria. Eso sí que es bueno. Grabemos en nuestra mente que la batalla cristiana es una lucha buena, verdaderamente buena, totalmente buena y enfáticamente buena. Ahora la vemos solo en parte. Vemos batallas, pero no el final. Vemos la campaña, pero no la recompensa. Vemos la cruz, pero no la corona. Vemos unos pocos humildes, quebrantados de corazón y penitentes, soportando sufrimientos y despreciados por el mundo. Pero no vemos la mano de Dios sobre ellos, el rostro de Dios sonriéndoles, el reino de gloria preparado para ellos. Estas cosas todavía tienen que ser reveladas. No juzguemos por las apariencias. Hay muchas cosas buenas como resultado de la guerra cristiana que las que podemos ver. Aplicación práctica. Ahora concluyo todo mi tema con unas pocas palabras de aplicación práctica. Nos toca vivir en una época cuando el mundo parece estar pensando solamente en batallas y en pelear. La guerra entre humanos está entrando en el alma de más de una nación y, consecuentemente, la alegría ha desaparecido en muchas regiones. En tiempos como estos, el pastor puede, con conocimiento de causa, llamar a los creyentes a recordar su guerra espiritual. Agregaré unas pocas palabras finales acerca de la gran batalla del alma. 1. Puede ser que esté luchando duro por recibir las recompensas de este mundo. Quizás esté dando todas sus fuerzas a obtener dinero, o una posición, o poder, o placer. Si ese es su caso, tenga cuidado. Su siembra dará como fruto una cosecha de amarga desilusión. A menos que preste atención a lo que está haciendo, le pasará lo que dice el profeta: en dolor seréis sepultados. Miles de personas han andado por la misma senda en la que están andando usted y han despertado demasiado tarde a la realidad de que su final era una ruina lamentable y eterna. Han luchado duro para obtener riquezas, honra, una posición y alguna promoción, y le han dado la espalda a Dios, a Cristo y al cielo en el mundo venidero. ¿Y cuál ha sido su final? Con frecuencia, de hecho, con demasiada frecuencia, han descubierto que toda su vida fue un gran error. Han aprendido por amarga experiencia los sentimientos del estadista moribundo que exclamó en sus últimas horas: la batalla ha sido librada, pero no se ha conquistado la victoria. Para su propia felicidad, decida hoy ponerse al lado del Señor. Líbrese de su indiferencia e incredulidad del pasado. Deje los caminos de un mundo insensato e irracional. Tome la cruz y conviértase en un buen soldado de Cristo. Pelee la buena batalla de la fe para poder ser feliz, además de vivir seguro. Piense lo que los hijos de este mundo hacen a menudo para tener libertad, aún sin ningún principio religioso. Recuerden cómo los griegos, romanos, suizos y tirolenses prefirieron perder todo, aún la vida misma, en lugar de someterse a un yugo extranjero. Sea este ejemplo de inspiración para imitarlos. Si los hombres pueden hacer tanto por una corona corruptible, ¿cuánto debiéramos hacer nosotros por una incorruptible? Despertemos a un sentido de la desgracia de ser esclavos. Levantemos y luchémonos para tener vida, felicidad y libertad. No temas empezar y ponerte bajo el estandarte de Cristo. El gran capitán de nuestra salvación no rechaza a nadie que viene a él. Como David en la cueva de Adulán está listo para recibir a todos los que acudan a él, no importa lo indigno que se sientan. Nadie, si se arrepiente y cree, es demasiado malo para ser rechazado en el ejército de Cristo.
Todos los que acuden a Él por fe son aceptados, vestidos, armados, capacitados y, por último, conducidos a una victoria total. No teme empezar hoy mismo, todavía hay lugar para usted. No tenga miedo de luchar una vez que se recluta. Cuanto más entregado y sincero de corazón sea como soldado, más tranquilo peleará en su guerra espiritual. Sin duda, tendrá problemas, cansancios y duras luchas antes de terminar su guerra. Pero no deje que ninguna de estas cosas lo sacudan. Más grande es el que está de su lado de los que están en su contra. La libertad eterna o cautividad eterna son alternativas que tiene. Escoja la libertad y luche hasta el fin. 2. Puede ser que ya sepa usted algo de la guerra cristiana y ya haya dado pruebas de ser un soldado. Si este es su caso, acepte una palabra de consejo y aliento de un soldado hermano. Me hablaré a mí mismo tanto como a usted. Recordemos que si queremos pelear exitosamente, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y no quitárnosla hasta morir. No podemos prescindir ni siquiera de una pieza de ella: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todos estos pertrechos son absolutamente necesarios. No podemos quitarnos ninguna parte de la armadura, ni siquiera un día. Dijo bien aquel veterano del ejército de Cristo que murió hace 200 años. Apareceremos en el cielo, no con nuestra armadura puesta, sino vestidos con mantos de gloria. Pero mientras estemos aquí, tenemos que usar nuestras armas día y noche. Tenemos que caminar, trabajar y dormir en ellas. Si no, no somos verdaderos soldados de Cristo. Recordemos las palabras de un guerrero inspirado que fue a su descanso hace 1800 años. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No olvidemos nunca estas palabras. Recordemos que algunos parecían buenos soldados por un corto tiempo y hablaban mucho de lo que harían, pero se han retirado vergonzosamente en el día de la batalla. Nunca olvidemos a Balaam, Judas, Demas y la esposa de Lot. Sea lo que seamos y por débiles que estemos, seamos reales, auténticos, verdaderos y sinceros. Recordemos que la mirada de nuestro amante Salvador está sobre nosotros de mañana al mediodía y en la noche. Nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Él puede sentir lo que sentimos en nuestras debilidades, pues Él mismo fue tentado. ¿Sabe cuáles son nuestras batallas y conflictos? Porque Él mismo fue atacado por el príncipe de este mundo. Teniendo semejante sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firme en nuestra profesión. ¿Ya no tienen esta hoja? Ay, hermanos, es la última hoja. Bueno, y ya acabamos. Eso es lo bueno, que ya acabamos. Ok, déjame leer esta última hoja. Recordemos que miles de soldados ya han peleado la misma batalla que estamos peleando nosotros y que fueron victoriosos por medio de aquel que los amó. Vencieron por la sangre del Cordero y nosotros también podemos hacerlo. El brazo de Cristo es tan fuerte como siempre. El que salvó a hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros es el que nunca cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces librémonos de nuestras dudas y temores. Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y sumémonos a ellos. Por último, recordemos que el tiempo es corto y se acerca la venida del Señor. Unas cuantas batallas más, sonará la trompeta y el príncipe vendrá para reinar en una tierra transformada. Unas pocas batallas y luchas más y nos despediremos eternamente de la guerra, del pecado, del dolor y de la muerte. Luchemos hasta el fin y nunca nos demos por vencido. Esto dice el capitán de nuestra salvación: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Concluiré con las palabras de John Bunyan, una de las partes más hermosas del progreso del peregrino. Está describiendo el fin de uno de los mejores y más santos de los peregrinos. Luego se extendió el rumor de que Valiente por la Verdad había recibido un llamamiento por el mismo correo, y prenda de que el aviso era verdad, su cántaro se quebró junto a la fuente. Comprendiendo esto, particípolo a sus amigos.
Ahora dijo, voy a casa de mi padre. Y aunque con mucha dificultad he llegado hasta aquí, ya no son los trabajos y molestias que el viaje me ha ocasionado. Dejó mi espada aquel que me sucediera en la peregrinación, y mi valor y pericia quien pueda lograrlos. Llevaré conmigo mis huellas y cicatrices para dar testimonio de que he peleado la batalla de aquel que será ahora mi galardón. El día de su partida muchos le acompañaron a la ribera. Entrando en el río exclamó, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y luego sumergiéndose en las aguas, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Con estos acentos de triunfo alcanzó la otra orilla y fue recibido a son de trompeta. ¿Será nuestro final este mismo? No olvidemos nunca que sin luchar no puede haber santidad mientras vivimos, ni corona de gloria cuando muramos. Y aquí terminamos capítulo 4. Y el siguiente capítulo se llama El costo. Ok, bien hermanos. Ok, terminamos el capítulo 4. Ahora, ¿qué está tratando de decir, hermanos, el hermano Ryle en este capítulo, verdad? Hablando de la santidad y hablando de la guerra. ¿Qué está tratando de decir el hermano Ryle? ¿Se acuerda? Y, es Usemos la coraza del Evangelio siempre. Esa es lo que va a proteger siempre. amén. 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 Ahora, hermanos, piénselo cómo el hermano lo está entrelazando al tema, porque se escuchan muy bonitas las palabras. Pero la guerra, ¿ok? Ahora, acuérdese, la Biblia le enseña, nuestra lucha es contra tres enemigos principales. ¿Cuáles? El mundo, la carne y Satanás. Ahora, aquí no importa quién y cómo, ¿verdad? Porque siempre me están averiguando, ¿será el diablo o será el mundo? ¿Será el diablo o será el mundo? No, hermanos, ¿qué importa? El chiste es que estamos peleando, ¿verdad? No hay cosas, o sea, a ver, no digo que se diga. Con quien quieras, tiene que pelear, ¿verdad? Y el punto del hermano es este, hermano. Hablando de la santidad, y de nuevo, ¿verdad? Para algunos también que nos están visitando, ¿no? ¿Qué es lo que el hermano está tratándonos de transmitir de la santidad? ¿Qué es la perspectiva que no es bíblica y cuál es la perspectiva que sí es bíblica? ¿Okay? A ver, hace su examen, su pruebita. ¿Cuál es la idea bíblica que el hermano nos está transmitiendo de la santidad? ¿Qué debemos pensar con la santidad? Porque debemos querer ser santos, debemos querer luchar con la santidad. Y aquí está presentada la santidad como una ¿qué? Guerra. ¿Okay? A ver, ahora sí. A ver, los que han estado aquí. En lo que yo me echo mi pan, porque pues ni modo que ustedes nada más coman. Ok, a ver, ¿qué es a ver, ¿puede usted decir qué no es la santidad y qué sí es la santidad? ¿Jazmín? Pues que la santidad estamos involucrados en ella nosotros como creyentes, y la no bíblica es que dejarnos y esperar a que Dios obre y no participar nosotros, no hacer nada, no ser santos. Ok, bien. Ese es un aspecto, ok. Es un aspecto y es uno que tocamos hace como tres miércoles, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar sobre, a lo mejor queremos repasar eso. Hermano Juan. La santidad se ve. Y mientras que se vea, podemos decidir o pensar si ese hermano o hermana lleva las cosas de su cuerpo como él lo pide a través de las escrituras. Podemos decir que hay personas que no es santa porque no hace lo que la escritura dice. Entonces, eso es lo que nos hace ver lo que se refiere a la santidad. Y a diferencia de la justificación, pero la justificación, Dios justifica en el momento de ser salvo. Entonces, ahí muchas veces nos permitimos, pero las dos tienen muchas características. Y como que vayamos creciendo, ahí va creciendo también la santidad. Bien, bien. Pero también podemos ser engañados por personas que fingen ser santos y no son santos. Puede ser una cosa en la iglesia y no es un diablo. Entonces, no se trata de eso. Se
Bien, hermana. ¿De qué me sirve? Pues de Biblia, pero yo canto aquí y yo voy a contarme como la Dios. Ahora, y ese es el otro detalle importante, ¿verdad? Es un detalle que tenemos que combatir. El pensar que la santidad es un asunto religioso. Pues, Dios. Sí. Ahora, ahí vamos. Creo que tenemos que ¿verdad? Pensar de nuevo que la santidad es un asunto religioso. Recuerden, hermanos, que lo más fácil, el lugar más fácil para ser santo, aquí, por ejemplo, el lugar más fácil para ser santo es entre los creyentes. ¿Verdad? Y uno puede ser engañado en eso. Ahora, hermana. Pero es más o menos lo que dice la hermana. Yo digo que la santidad debe de comenzar dentro de uno, porque mucho es exterior y hay con un vestidor, por ejemplo, me ha tocado ver como una hermana, media hermana, porque ya no es hermana, que él me dijo una vez en una ocasión, me dijo, ¿sabe, hermana? Me dijo que Dios, que Jesucristo me da las cosas pantalones. Y hasta ahorita yo sé que Dios me dio dentro, lo que está dentro de mí, mi transformación de adentro, no lo de afuera, porque afuera puedo andar arrastrando el vestido y por eso puedo estar corriendo. Y eso es lo que sucede. Entonces yo pienso que la santidad va paulatinamente y debe de comenzar dentro de, para después, claro que va a salir luego a la luz, pero primero sale, porque podemos ver cómo fuera. No puedo venir y ponerme una bola de pero ser como dice el hermano. Ahora, la hermana doctora acaba de aventar un punto espinoso. El asunto de no hermano, lo que todos nosotros vemos es la conformación externa o exterior. Y a veces, hermanos, el problema que tenemos en la iglesia es que nos urge que los que están viniendo, ¿verdad?, nuevos entre nosotros, se vean, hablen como cristianos. Cuando realmente lo que urge es una transformación del corazón. No, porque luego hay algunos que rapidísimo, ¿verdad? Ay, tomar así, ¡pum! ¿Verdad? Ya se transformó. Y es de nuevo la necesidad, y yo debo de entender que la perspectiva bíblica de la santidad es más que el aspecto externo. No, es una trampa sutil, y por eso estamos diciendo, es una perspectiva que no es bíblica, de pensar que la santidad solamente es que el aspecto externo, ¿okay? Lo que la gente nada más puede ver. Ahora, el hermano dijo sí algo que sí es cierto que el hermano Brad mencionó, y sí es algo que la Biblia enseña, se ve, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el nuevo? Se trata de, no te lo van a romper, ¿verdad? No queremos hablar más de esto. Acuérdense, ¿cuál es uno de los puntos que el hermano Ortega? Seguramente utiliza palabras diferentes, pero ¿cuál es uno de los puntos que el hermano Ortega enfatiza mucho en cuanto a este asunto de la santidad? ¿De acuerdo? ¿Se acuerda? El hermano Ortega enfatiza mucho, hermanos. A veces en nuestra preocupación de la santidad podemos de nuevo estar esforzándonos carnalmente por producir los frutos que solamente el Espíritu puede dar. ¿Qué? O de nuevo, y esa no es lo que Dios quiere, hermano, lo que Dios no quiere es que luchemos para vernos como cristianos, actuar como cristianos. ¿Qué? O sea, hermanos, no debemos luchar por querer actuar como cristianos. Ay, y hace uno su esfuerzo cuando realmente uno tiene que esforzarse por mantener una relación con Dios. Acuérdense, no, a mí me encanta la ilustración del hermano Andrés. Es muy tonto. Imagínense, su árbol de manzanas que no da manzanas, que no está dando fruto. Y usted, no, agarra su manzana y la no que no da más fruto. Y así nos vemos, hermanos, luchando por cambiarnos nosotros mismos, engrapando fruto, pegando fruto, y ya, mira, no quiero dar las manzanas, miren, tomen una foto.
Cuando realmente tenemos que tomar ¿qué? Las raíces. Las raíces. No podemos, que de la noche a la mañana, ya venimos a la iglesia. Si no es la iglesia, Amén. o sea, no es venir al templo, ya vengo aquí, ya me respeten, ¿no? Porque somos carne y tenemos muchas fallas, es una lucha constante, ¿verdad? De gracia como que el agua nos lleva para acá y enderezamos otra vez, ¿sabes? Y por eso dice el hermano que es una ¿qué? Una guerra. Es una batalla, hermanos. Es una batalla. porque agarramos muertos, o sea, bien fácil, es más fácil agarrar para el otro lado que los derechos. ¿Sí? Yo agarro la tienda y Sí. De la leche espiritual. Habla de la leche espiritual. No podemos, muchas personas quieren cambiar de la leche de la mañana. Somos niños en Cristo, como dice el Señor también. Al ser niños en Cristo, muchas cosas no vamos a entender. Yo lo que siempre les he dicho a las personas para cuando empiezan a leer la Biblia, Dios no te va a entender toda la Biblia. No puedes comer carne siendo un niño de pecho. Entonces tienes que empezar por lo más básico así. Dios te va a empezar a ilustrar poco a poco, conforme vayas leyendo y conforme tu fe vaya creciendo en lo que lees, Dios te va a ver si realmente estás convirtiendo al Señor. O sea, si vas a santidad, te va a crecer conforme a lo que está leyendo. Y así Dios te va a ir cambiando, ¿no? Tú no vas a cambiar por sí sola. Vas a tener que obedecer lo que dice, porque así te lo manda Dios. Pero si tú no te conoces de aquí, tú te haces que es la verdad. Ahora, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién? Nada más quiero compartir de primera de Timoteo 4:16. Dice que cuidado del mismo y de la doctrina, pues esto de ello, pues así no creo que sabrás a ti y a los que escuchan. Pero más bien, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque somos sedientos para muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado no es de nosotros. La lucha que sea cristiana, si tú quieres que sea súper cristiana, batallas con mi carnal todavía, todos los días, en mi pensamiento, en mi manera de hablar y en mi manera de actuar. Y es por eso dice que no quitemos esta armadura. No hay opción de decir, ay, yo me puedo descansar de la playa, no, la tengo que tener siempre. Porque siempre estamos enfrentando una batalla. Ahora, mantenga ahorita recuerdo en este pasaje porque les tengo una pregunta. Hermana, sí. Cuando pasamos por circunstancias adversas en la vida, como diría mi mamá, ¿no? O sea, sale la casa de las circunstancias y dependiendo del corazón, dependiendo de la convicción, de a lo que leímos ahorita en el transcurso de lo que es guerra espiritual. Por ejemplo, yo ahorita estoy pasando un caso de maltrato infantil a una sobrina mía. Entonces, humanamente, pues estoy estudiando Derecho. O sea, por mí, yo voy ahorita y lo meto al novio de mi hermana, a mi hermana. Pero ya hay un antecedente, yo no voy a exponer a mi familia. Entonces, ¿cuál es mi guerra espiritual? Señor, tú eres un Dios de imposibles. Toma el control, qué es lo que se tiene que hacer, conduce, porque si tú te involucras, todo va a salir perfecto. Vas a cuidar los corazones porque se está hablando por salvación para la familia. Entonces, los frutos que uno tiene que dar, sacar la casta en las situaciones adversas que pasamos diariamente, es donde vemos la santidad, la convicción, la certeza en lo que nos movemos. Sí. No, ya más tendría cuidado, ¿verdad? Usted me acaba de mencionar un asunto muy particular que necesita uno mucha sabiduría, entonces no es una respuesta fácil, ¿no? Entonces, pero sí. Es muy
pero realmente uno... Como dicen, la alianza, o sea, tengo, haga de cuenta que ahorita me caí en un mensaje de hace media hora y estoy escuchando y estoy orando. Le digo al Señor, tú sabes cómo soy. O sea, yo puedo agarrar, ahorita en Pica llevo en 2 horas a Obregón y meto a todos a la casa. Para la poquita gente que me conoce, sabe hasta dónde puedo llegar. Tengo los contactos, puedo hacer 2 llamadas aquí sentada. Pero yo le digo al Señor, aquí es donde está mi guerra espiritual de decir, como dijo ahorita, mayor es el que está en nosotros. No puedo involucrar a mi esposo, a mis hijos, es familia, es esto. Y yo le digo al Señor, ahorita estoy en una batalla de decir, Espíritu Santo, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, porque se va a hacer algo. Pero quiero que cuides el corazón de mi esposo, el corazón de mis hijos, el mío propio, porque mi hermana era la que me quería llevar presa de 2020. O sea, hay muchas cosas, mucha familia, se restauró la comunicación con mi mami, no la quiero perder. Amén. Entonces le digo al Señor, aquí sentada estoy en esa batalla, diciendo, tú eres el que peleas esa batalla. Sí, sí, hermana, y la entendemos completamente. Y por eso, de nuevo, y por eso es una lucha, hermanos, una lucha con lo que nuestra carne quiere hacer, lo que el diablo nos quiere que hagamos. Acuérdense que, hermanos, acuérdense que el diablo siempre quiere la división. El diablo no es amigo. Nunca piense del diablo como amigo. Nunca piense como el diablo, como, ay, pobrecito, ¿verdad? No. Sí, acuérdense que si él pudiera, dice la Biblia, nos mata. Eso es lo que es. Si él pudiera, nos mata sin pensarlo. Entonces, es un enemigo serio. Hermano Cruz. Sí, es una guerra contra el diablo, de Satanás. Nosotros queremos convertir corazones, él no quiere quitar la vida. Hermana Raquel. Sí, quiero dar un testimonio. Resulta de que cuando yo estuve trabajando en el Seguro Social, tuve una compañera que fue mi espía completamente. Me veía hasta si iba al baño, por decirlo así. Si desayunaba, si le hablaba a alguien, si todo era mi espía completa, todo el turno. Y siempre, que cada día iba a reportar a la jefatura de enfermería. Todo lo que hacía yo. Y pues gracias a Dios que la jefe de enfermeras eran cristianas. Y entonces ella se callaba la boca. Y una de las supervisoras una vez le llegó a decir, oye Raquel, ¿no quieres saber quién es la que está reportando todos los días en la jefatura? No quiero saber, yo estimo a toda la ley. Ya lo sabía, ¿sí? Pero lo quería corroborar. Resulta de que esta compañera que estaba viéndome y haciendo tanto daño y llegaba presumiendo mi esposo está bellísimo, muy guapo y esto y lo otro, presumiendo las cosas. A los pocos días, esposo bellísimo, guapísimo y todo, salió enfermo, grave ella tuvo que reaccionar. Sus niños de 10, 12 años ayudándole, apoyándole a cuidar. Fue una situación dificilísima. Una familia enorme. Una familia enorme. Pues yo orando así por ellos. Pues hasta la fecha hay mucha familia de esa familia. Amén. Y de nuevo, hermanos, y ese es el asunto de lo difícil, porque
Si uno actuara carnalmente, uno dijera, pero ¿verdad? Nos las vamos a deschongar, ¿verdad? Uno perdería, y es lo que dice aquí, hermanos, es una buena batalla porque le hace bien a las personas, ¿ok? Le hace bien a la comunidad, le hace bien a las personas. Hermanos, la gente, ya hay mucha gente que nos escucha decir somos cristianos, pero la gente ahora quiere ver si realmente somos cristianos, si realmente somos de a de veras, porque todo el mundo dice ser cristiano, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo soy cristiano, o todo el mundo, yo voy a la iglesia, o de X cosa, pero la urgencia es, ok, pues demuéstralo, ¿no? Y ese es el punto donde la lucha por la santidad es una guerra, es una lucha. Muchas veces, hermano, de nuevo, contra el mundo Satanás, pero también contra nosotros mismos. Lo que uno quiere hacer, lo que uno desea hacer, lo que de verdad todas las cosas que están en nuestra mente. Ahora, hermanos, algo nada más que quiero retomar, que de nuevo es un detalle importante. Acuérdense que la santificación es una obra que Dios diseñó, que nosotros, de nuevo, Él está obrando. Dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, o sea, hermanos, el que es creyente, Dios está comprometido y va a terminar su obra. Pero en esa obra, acuérdense, nosotros respondemos. ¿Okay? Hermanos, la santificación es esta obra de Dios, ¿verdad? De hacernos santos, donde nosotros tenemos parte. Y como estaba diciendo mi esposa, o sea, uno no es, Señor, por favor, mañana cambia mi carácter y despierta. Yo anhelo que fuera así, ¿verdad? Yo anhelo que fuera así, que nos durmiéramos y despertáramos todas las personas, listo. Pero no, tienen que luchar, tienen que esforzarse, tienen que pelear. Así Dios lo diseñó. Así Dios diseñó que fuera esta obra. Ahora, acuérdense, y de nuevo, no es que la hacemos en la carne, sino respondemos porque Dios ya está trabajando en nosotros. Acuérdense, hay muchos pasajes que después de decirnos lo que Dios está haciendo, nos pide, respondan, obedezcan, hagan. Y es por eso, hermano, que es una lucha. Y es una lucha en el asunto de obedecer, es una lucha en el asunto de confiar, es una lucha en el asunto de cambiar. Por eso es una lucha. Entonces, no es que nosotros nos estamos santificando, es que nosotros estamos respondiendo a la obra continua. Y en verdad, hermanos, es una lucha. Y es una lucha especialmente porque queremos de nuevo quitar esa idea mala de que santidad es impecabilidad. ¿Eso dice la Biblia, hermanos? ¿Santidad es impecabilidad? O sea, ¿santidad es que no vamos a fallar? Santidad es que, hermanos, santidad nada más es ese aspecto externo de que ya todos así, ¿verdad? Con aureolas, camisa blanca, ¿verdad? Todos sonrientes, ¿verdad? Nos pasan tragedias, ay sí, gloria a Dios. No, ese es el punto. No es el punto. Y es lo que, bueno, algo que también mencionó el hermano Ryan en los capítulos anteriores, ¿verdad? La santidad se va a ver en nuestra casa, la santidad se va a ver en nuestro trabajo, permea todo donde andamos, no nada más un aspecto, ¿sí o no? Todo donde andamos. Y de nuevo, acuérdense mucho, hermanos, para mí ha sido tremendo estudiar el Antiguo Testamento porque cuando Dios le estaba diciendo a Israel, ¿verdad? Que fueran santos. ¿Cuáles áreas Dios esperaba que fueran santos? Todo. ¿Se acuerda? Todo, no nada más el asunto religioso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué decía? ¿Qué instrucción le dio a los patrones? Tratar también a los siervos. Eso te hace santo. ¿Qué más? Obedece a los patrones. Hasta para los segundos pisos poner requinto. Acuérdense, varios aspectos de la ley. Acuérdense que muchas reglas en la ley, muchas reglas específicas hacían a Israel santo. ¿Por qué? Porque no nada más era el aspecto religioso de los animalitos, de las fiestas, era toda
consideraba, ¿te acuerdas también? No podía cosechar todo el terreno. ¿Recuerda que no? Tenía que dejar para qué? Viudas y huérfanos. Estaba hablando de algo que pasó y que eso nos va a hacer una experiencia que voy a mencionar. Muchas veces pensamos, decir o sentir algo que una persona no ha dicho ni ha actuado. Por ejemplo, dice alguna persona, pero aquí adentro. Y otras personas sí piensan y se me cayó. ¿Sí? Entonces, recuerdo que un hermano, un estudiante, ya no voy a ya no ha venido. Josi, están hablando de ti, ¿no? ¿Cierto? Digo, ¿qué pensará de nosotros? ¿Qué pensará de nosotros? Mira, dije, yo luché mucho con esa sensación o ese pensamiento de no poner palabras y pensamientos en mente de personas para no pecar contra otros. Eso fue muy difícil darle en mi mente. Y esto me sucedió mucho cuando el pastor Cabo se fue y estaba diciendo cosas en mi mente que no debía haberse pensado en mí, porque no sabía los pensamientos de él ni las actitudes que Dios había puesto en el pastor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya desde ahí en adelante yo quité toda cosa mala de pensamiento, todo hablar por eso. Vaya a decir lo que estoy pensando decir, no, simplemente toma una actitud de decir que llegue con unos pensamientos al hermano, o que haga cosas correctas como debe de ser, o sea, cambiar mi modo de pensar para que me diga que Ok. y eso era todo lo que quería. Ya que lo tocó el hermano Juan. Miren, acuérdense, este pasaje me gusta mucho. Este es el libro de Levítico. Lo que está diciendo el hermano Juan. Este es el libro de Levítico. Acuérdense que Levítico es la carnicería, ¿no? Tiene un montón de leyes, un montón de cosas que aquí, que bueno. Pero cuando llegas al capítulo 17 para adelante, tiene leyes acerca de la santidad. ¿Cómo comienza este capítulo? Santos seréis porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. ¿Ok? Santos seréis porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. ¿Ok? Inmediatamente de eso empieza a darnos instrucciones muy específicas de qué significa hacer esto. ¿Ok? Cada uno temerá a su padre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Ok? Comienza con el asunto de qué? Respetar a papá y mamá. Tan sencillo. Entonces soy santo si respeto a mi papá y mamá. Claro, es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Y bueno, detalles, más detalles. Ahora quiero llegar a este que ya mencionó el hermano Juan. Ahora, déjenmelo leerlo. Versículo 17. Si usted tiene Reina Valera, pero lo voy a cambiar a la Nueva Traducción Viviente. Versículo 17. De nuevo, acuérdense, todo lo que va a dar son instrucciones de qué. ¿De cómo ser qué? ¿Cómo ser santo, sí o no? No fomentéis odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino yo soy el Señor. ¿De dónde creen que el Señor Jesucristo respondió y les dijo? A ver, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma. Y el segundo es similar. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, parte de la santidad es esto.
es esto, de nuevo, muchas directrices específicas para la santidad. Ahora, acuérdense, hermano, de nuevo, es la idea medieval y la idea, hermanos, la idea religiosa, ¿verdad? De que la santidad es impecabilidad y todo blanco. No, hermanos, acuérdense que era ser un pueblo diferente, ser un pueblo apartado. Hermanos, la santidad no tiene que ver con el valor intrínseco de las cosas. Hermanos, nosotros éramos una hoja manchada, aplastada. ¿Sí o no? Y es el Señor quien nos tomó y nos apartó. No es el valor de la hoja, no es el material de la hoja. Es el Señor quien nos apartó y nos separó. Hermanos, santidad tiene que ver con qué? Esto, Él nos hizo para sí mismo, para servirle y funcionar para Él. Eso es la santidad. Es esto que Dios está haciendo. Y de nuevo, y pues ya que lo mencionó, y esto es, hermanos, para mí eso, cuando yo estaba estudiando Levítico, a mí me impresionó mucho porque Levítico nos enseña formas muy claras de ser santo. O sea, el pueblo de Israel, no, oigan, ¿y ustedes qué es el santo? Pues quién sabe. Oigan, ¿qué? Cuando Dios les dice que sea santo, ustedes están olvidando. No, sabían específicamente. Como cosas aquí, ¿verdad? No fomentar odio, no andar pensando cosas, ¿verdad? Que no son, aclararlas directamente, ¿verdad? No, sí, chiquito, ¿verdad? Pero no has pagado, ¿cómo te lo voy a ofrecer? No, cosas específicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios. De nuevo, muchas instrucciones, pagar a tiempo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que tenía su banco de alimentos? Cada 3 años, los diezmos eran ¿para quién? Los huérfanos, las viudas y los levitas. ¿Se acuerda? Cada 3 años tenían que traerlo. Y la gente iba a agarrar de ahí. Era el banco de alimentos. Tenían su banco de alimentos. Pensaban en las otras personas. De nuevo, y estos son aspectos, hermanos, de nuevo, creo que el Antiguo Testamento lo ilustra de una manera más palpable, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también menciona. Ok, últimos comentarios antes de... Sí. Yo quería mencionar algo que se me hizo muy importante sobre la buena batalla. Y cómo el hermano lo explica, cómo es que una batalla es buena. Y me llamó mucho la atención las promesas que hace, ¿no? de cómo Dios nos da tantas promesas pues, para pelear esa buena batalla, pero no estamos solos. Y Timoteo lo marca ahí y dice, pelear la buena batalla de la fe. Bien, y ya, a ver, es la que, ok, dijo la hermana Lupita, acuérdense que nos compartió la hermana Lupita, ¿no? Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿ok? Ahora, realmente la exhortación comienza en versículo 15, ¿ok? A lo mejor usted ha visto este pasaje en 1 de Timoteo, es Pablo aconsejándole a Timoteo, dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tú sea manifiesto a todos. Ahora, hermanos, su pregunta debe ser: ¿qué es su pregunta? No. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ok, bien. Entonces, bien. Ok, ahora. Bien, mi hermana. Eso es mirar el contexto. Ahora, eso es muy importante porque de nuevo, está diciendo, ocúpate de estas cosas. Yo no quiero saber qué cosas.
Porque luego le va a decir, ten cuidado mismo de la doctrina, pero si estás haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. O sea, ¿qué es tan crucial? Y bueno, aquí hay dos cosas. Es el asunto personal y el asunto ministerial. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esos son elementos del carácter. Le está diciendo Timoteo, hey, trabaja lo que está aquí adentro. Y acuérdese, cuando vea fe, acuérdese que fruto del espíritu es fe. No es como, ay Señor, yo deseo, tú me has dado un don de fe para que mi taza se llene. No necesariamente. Acuérdense que otra manera de traducir el fruto del espíritu, fe, y la palabra fe aquí es fidelidad o responsabilidad. ¿Ok? Timoteo, sé fiel. Timoteo, sé responsable. ¿Ok? Timoteo, dijiste que ibas a estar a las 10. A las 10 debías estar. Timoteo, dijiste que ibas a esta. Timoteo, sé fiel, sé responsable. Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate. Estas son sus responsabilidades. Estas son las personales. Estas son las ministeriales. Ocúpate en la lectura. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto? Hermanos, en aquel tiempo no todos tenían Biblia. Hermanos, ahora tenemos Biblia en el teléfono, ¿verdad? Hasta en el reloj hay Biblia. No había Biblia, por eso le está diciendo, hay que leer. Imagínense, hermanos, más viejitos con otro vestimenta, alguien estaba leyendo y nosotros escuchando, porque no había otra cosa. Venir porque no puedes tener una Biblia. No puedes. Y vienes y escuchas. La exhortación y la enseñanza, de nuevo, la aplicación. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le está recordando su ordenación. Timoteo, tú eres un pastor. Acuérdate, Timoteo, eres un pastor. Ocúpate, ¿qué? En estas cosas. ¿Tú qué? Tu trabajo personal, tu responsabilidad personal, tu responsabilidad. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, para que se vea. Timoteo, tú debes estar creciendo. Tú debes estar creciendo. Y la gente lo debe notar. La gente lo debe notar. Y entonces, ¿verdad? Dice, ten cuidado de ti mismo, asunto personal, y de la asunto ministerial. Cuídate de ti mismo y cuida de ti. Y cuando dice te salvarás a ti mismo, no habla de la salvación del alma. ¿Ok? ¿Esta salvación de qué? Muy probablemente de lo que habían hecho otros falsos maestros. ¿Quieres mantenerte bien con el Señor? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Quieres mantenerte bien con el Señor? Esto es lo que tienes que hacer. Y de nuevo, si mira el asunto personal. Y bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Asuntos, ¿verdad? Déjame ver cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente y ya terminamos. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. En lo que dices, en la forma que vives. Entonces, bien, hermanos, bien. Y esta es una de nuevo. La santidad es algo en lo cual respondemos al Señor. Él está trabajando, hermanos. Si usted y yo somos genuinos creyentes, ¿se acuerda? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como Él. Hermanos, Él nos está incomodando. Y nosotros respondemos o no respondemos a lo que está haciendo. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Creo que ya habíamos mencionado esto. El título Espíritu Santo no es el título que más usa la Biblia. Si no me equivoco, Espíritu Santo aparece 1 o 2 veces en el Antiguo Testamento. Y aparece más en el Nuevo, pero ese no es el título. Espíritu Santo es un título muy específico para recalcar la obra
del Espíritu en el corazón del creyente, en hacernos santos, en hacernos conforme la imagen de Cristo. Ayúdanos, Padre, en verdad. Ayúdanos a tener de nuevo la perspectiva bíblica de lo que es santidad. Líbranos de nuevo, corrígenos de las malas ideas que circulan constantemente en la iglesia sobre la santidad. Ayúdanos, Padre, a entender que respondemos a ti. Tú estás trabajando y que necesitamos esfuerzo, que necesitamos luchar. Señor, lo hemos ya mencionado en esta clase. Simplemente leer la Biblia, concentrarse en leer la Biblia es una batalla. Orar ni se diga, Señor. Uno comienza a orar y uno empieza a recordar todos sus pendientes, todas sus luchas. La mente se distrae tanto. Pero es una lucha que vale la pena. Me acuerdo mucho del libro del hermano Miller. Muchos de nosotros queremos corregirnos antes de orar cuando ese es el buen requisito para orar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Señor, ¿qué te vamos a engañar a ti? ¿Qué te vamos a engañar? Tú sabes lo pecadores y malos que somos. Y aún así tú nos aceptas. Tú nos aceptas. Ayúdanos, Padre, por favor, a responder a esa obra continua que tú estás queriendo hacer de transformarnos. Transformarnos. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.